Good evening, Hawk families. Mr. Aguilar here, principal of College Place High School. Hoping you enjoyed tonight's broadcast, our live Q&A, and I just will admit this is a first for me, so hopefully this goes well for everybody. And we get to talk a little bit about the Welcome to School plan and our fall entry plan here for September 8th, which is coming up quick. En español, mi nombre es Roberto Aguilar, soy el director de College Place High School. Puedo hablar un poquito español, pero necesito practicar más. Y así que por esta noche, Melito me ayudará con el español. Buenas tardes, Melito. Buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos aquí para contestarles cualquier pregunta que tengan. Roberto y yo, a que siéntense a gusto en hacer preguntas. Great. So for this evening, Hawks, we've got an ability in your, whether you're joining us on Facebook, on our district Facebook page, or on the Principal Aguilar YouTube page, an ability for you to type in comments that I'll be able to see on my end and display those for everybody watching, and then we'll go through and we'll answer them to the best of our ability. Estarán pasando unas preguntas, unos cuestionarios en la pantalla de abajo. Si tienen ustedes alguna pregunta y necesitan una respuesta, vamos a pasar un tiempo contestándoles esas preguntas que ustedes tengan. Great. And I'm going to display a few bullet points to help guide our conversation for this evening. Again, at any time, feel free to jump in with comments. As I start to see some populate, we'll be able to pause and answer those in due time. A lo siguiente están unas preguntas, una información que vamos a estar compartiendo, así es que pueden revisarla. Si hay alguna pregunta que tengan tocante algo, la pueden hacer a cualquier tiempo. And I'll just say, hello, Mr. Trope. I see your hellos, and Miss Ferens, I see your hellos, so it's good to see you. Saludos a ustedes. Okay. So one of the things that I want to spend some time tonight talking about is really important, is to get yourself online registered. So many of you may still need to complete that necessary step in order to get a schedule and to be able to start on day one. Una de las cosas que es muy importante que necesitan hacer es registrarse en línea, porque ya registrándose en línea, ustedes pueden entonces recibir su horario para cada uno de sus estudiantes. Así es que es muy importante que se puedan registrar en línea. And I do want to say that when it comes to Skyward, that is going to be a really important piece for you to be able to log into. And if you're unable to remember your Skyward login information, you can call the main office and talk to Lori Bartlow, or email her at lbartlow@cpps.org. So pueden conectarse ustedes con la secretaria si están teniendo dificultades listándose en el enlace de Skyward para poner la información. Pueden llamar a la secretaria Bartlow a cualquier hora, ¿verdad? Y pedirles esa información si se les ha olvidado a ustedes la contraseña o la palabra de pase para meterse a su cuenta. And on the topic of passwords, I do want to remind folks that over the summer, Google passwords were reset, and they now have been changed to include your 4-digit lunch number, your first name initial, last name initial, 2-digit birthday month, and 2-digit birthday day. And if you have troubles with any of that in the Google login, go ahead again and email us here at the school and we can help you. En cualquier tiempo los estudiantes, si tienen problemas con la contraseña, el programa de Google volvió a establecer las palabras de pase, ¿verdad? Nuevas, y hubo cambios. Así es que si tienen cualquier pregunta tocante las contraseñas, el nombre o cómo meterse, ¿verdad?, al sitio, pueden llamar a la oficina y los pueden dirigir a dónde pueden cambiar esa información. Great, and we have one question that's come here. Is a great question here, and actually segues for us. Will there be a way for students to get together with classmates for study sessions? Go ahead, Melito. So, la primera pregunta es de uno de los padres, es de que si va a haber una oportunidad para que los estudiantes se junten con otros estudiantes para hacer tareas o compartir información de la clase. The answer is yes. We're going to utilize the PM sessions on our daily bell schedule, which I'll talk about more here in a minute, for teachers to insist that for group projects or for students who want to go in individual study sessions with friends or with other students, that they
schedule those during the PM session of our daily bell schedule. So, sí va a haber una oportunidad para que los estudiantes tengan esta oportunidad de poder establecer conexiones con los demás estudiantes en el salón y hacer actividades en grupo. Y estas sesiones se van a tomar a cabo por la tarde, después de la sesión de la mañana. Entonces los estudiantes se pueden conectar con los maestros y los pueden juntar en sesiones de grupo para que se apoyen uno al otro. And that's a good segue to sharing with everybody that our school website is continually being updated with information pertinent to the start of the school year. So I would encourage everybody to check out the school website and specifically the Distance Learning 2.0 link. So, los estamos animando a que revisen el sitio de la red constantemente, porque la información está cambiando continuamente y siempre tenemos la información puesta ahí para que los estudiantes y las familias puedan estar revisando esta información. So, los animamos a que visiten el sitio constantemente. And just to kind of continue on talking through the bell schedule, there was a video that we made and some information sent out to parents earlier in the week or late last week. But I'll just quickly remind everyone that really the key piece is in the morning from 9 till noon, we are in live synchronous learning. And in the afternoon from 12:30 till the end of the school day, roughly 2 o'clock really, we will have small group and office hours available for students. So, la oportunidad, necesitan revisar el horario escolar, pero vamos a tener información puesta. En la mañana básicamente va a ser un recuerdo, ¿verdad?, de que la sesión de la mañana va a ser en vivo con los maestros y los estudiantes. La sesión se va a tomar a cabo de las 9 a las 12 y luego después en la tarde de las 12:30 a las 2 de la tarde. Entonces se va a abrir la oportunidad para que los estudiantes puedan trabajar independientemente o en grupo basado a las instrucciones de los maestros. So, esa opción va a estar puesta. There's a question posted here. Will my Skyward from last year work for both the high school and Sager? It should, yes. The username, the login information that you used for Skyward from last year should automatically work in the fall. La pregunta que hizo uno de los padres es de que si la información en línea de Skyward, ¿verdad?, va a ser lo mismo de la secundaria y va a pasarse a la preparatoria, si se pueden listar. Y la respuesta es de que sí, la misma información, la misma clave, la pueden usar si están ahora asistiendo en la preparatoria, pueden usar lo mismo, la misma información en Skyward. And I would just add that if you run into any troubles with that Skyward login, please don't hesitate to call us at the school, at any of the schools, or email, and we'll send you that information that you need. Cualquier problemita que haya para poderse enlistar, y si están batallando, pueden comunicarse con cualquiera de las dos escuelas y los pueden guiar y los pueden apoyar y ayudarlos a llegar a donde necesitan estar. You've got another question here. Will there be Google Classroom navigation instructions for incoming freshmen? That is a great question, and it ties us to one of our bullet points here. We are going to ask that all of our teachers each make an individual outreach to our students prior to September 8th. So they're going to have some time and an opportunity to send out some emails, to make some connections with their students prior to September 8th, and they will discuss how to log in and navigate the Google Classroom. So, una de las preguntas de los padres es de que si los estudiantes nuevos que van entrando ahorita a la preparatoria van a tener la oportunidad de participar en el salón de Google. Y la respuesta es de que sí, los maestros ahorita están haciendo ya sus listas para conectarse individualmente con cada uno de los estudiantes nuevos que van a entrar, para darles esa información, para platicar con ellos un rato. Les van a estar mandando correos electrónicos para darles esa información también y discutir otras cosas más. The only other thing I would point on there is on our website, our assistant principal has created an amazing video tutorial for our families. It's under the Student Parent Resources tab. You will see a video tutorial on how to navigate Google Classrooms. And parents, it's about a 5-minute video. It's really quick and easy. That would be a great starting place for how to log into their Google Classrooms. So, va a haber información en el sitio de la red que la asistente, mi directora, construyó ella para los padres. So, esta va a ser una navegación en cómo poder enlistarse y participar en el salón de Google. Esos recursos van a estar en la lista de padres, en la lista de recursos para los padres.
y va a ser un tutorial de básicamente unos 5 minutos que pueden revisar y les ayuda a cómo navegar el sitio de Google y el salón. There's another question come through here. Will each student get their own Chromebook? That's a great question. And the answer is yes. If each student of ours needs a device, we will get them a device. It may not be a Chromebook, it may be a laptop, but we will be able to provide a device for every student that needs it. If you do not need a device, sorry, Melito, it's a little, if you do not need a device, you have a laptop of your own that you can use that you don't share with siblings, then you do not need to receive one of our devices. So, la pregunta de los padres del padre fue de que si los estudiantes, todos los estudiantes iban a recibir una Chromebook, que es una computadora, laptop. Entonces, la respuesta es de que sí, cada uno de los estudiantes del distrito escolar van a recibir una, o cualquier maquinaria, ¿verdad?, que necesiten para utilizar. Pero si el estudiante ya tiene una y no necesita una, entonces no estarán recibiendo una del distrito escolar. Pero cada uno de los estudiantes que la necesiten sí la puede recibir. And that is a good segue, a good question to segue into the device technology and course kits pickup. It's one of the bullet points on our list here tonight. September 3rd from noon to 6 p.m. or September 4th from 8 a.m. to 3 p.m. You can come to the stadium bus loop and we will have, it will be staffed and we will be providing you your device at that time, a charger at that time, collecting back the agreement form from you at that time, and also giving you kits that will go along with the courses that your student is enrolled in. For an example, if your student is enrolled in art, you'll be getting a little art kit so that you can conduct the art at home. So, la información que estaba compartiendo es de que el día 3 de septiembre de las 12 a las 6 y el día 4 de septiembre de las 8 a las 3 vamos a estar repartiendo todos los dispositivos, ¿verdad?, para los estudiantes que lo necesiten en el estacionamiento del estadio. Vamos a tener ahí personal que va a estar compartiendo esa tecnología con ustedes y también les van a dar su cargador. También les van a ofrecer el acuerdo que necesitan firmar ustedes porque van a utilizar el equipo y al mismo tiempo les van a dar unos kits, ¿verdad?, de trabajo para los estudiantes al mismo tiempo. Por ejemplo, si el estudiante va a estar tomando una clase de arte, les van a hacer un paquete de artículos de arte para que el estudiante lo pueda hacer. All right, and just a reminder that anybody who is planning to use their own device and not needing to pick one up, we still would ask you to come by the school because you likely are going to need to pick up a learning kit for one of the classes that your student is enrolled in. So, un recuerdo que le estamos dando para planificación es de que si su estudiante no está necesitando algún dispositivo, como que es necesario que pasen por la escuela para darles una kit de aprendizaje que los estudiantes estarán necesitando. We have another question that came in. Will our Davis, Sager, and the high school going to have very similar schedules? I know that within Sager, yes, the answer is yes. There's some similarity in the scheduling there, especially between Sager and the high school because we have shared staff. So we will have a very shared bell schedule. So, la pregunta de uno de los padres era de que si el horario de las escuelas de Davis, Sager y la preparatoria iban a ser los mismos, los horarios, ¿verdad? O iban a ser similares y la respuesta es de que sí, especialmente en la preparatoria y en la secundaria de Sager, los horarios van a ser muy similares. So, pero si tienen alguna pregunta pueden llamar a cualquiera de las oficinas. Great. A couple of other bullet points that are on our thing here is just a reminder that student schedules, I apologize, are a little later than we would like, but we are working on them frantically now, and we hope to have them for students to be able to see via Skyward by this Friday, August 28th, or at the latest, if it needs over the weekend for the system to load it, by Monday, August 31st. So, los horarios, ahorita estamos trabajando los horarios. Para los estudiantes estamos corriendo un poquito tarde, pero ya los vamos a finalizar y terminarlos. Estamos proponiendo que para tardar el 31, el día 3 de septiembre, pero estamos anticipando que a lo mejor para el 28 de agosto, pueden ustedes revisar en línea su lista en Skyward y revisar si los horarios ya están presentes y preparados para ustedes. Great. And
on the topic of schedules, we will take, just like we would in person, we will take student requests for schedule changes, but we also are going to ask that students understand that that could take a little bit of time, so we need to first process so that all students are in their courses, and then we will listen for requests to have classes or courses changed. So, requisitos para los horarios, también vamos a estar trabajando con eso. Nos gustaría recibir información de cambio de horarios en persona, ¿verdad? Pero pueden pedir los cambios también por correo electrónico. Pero necesitan entender que primero tenemos que completar todos los horarios primero de todos los estudiantes antes de procesar los requisitos de cambios de horario por cualquier estudiante. We have another question, a great question here. Do we foresee that students would have difficulties taking assessments on their home computers? Meaning, are there specific filters or programs that are automatically loaded on district computers so students should use those? That's a great question. In fact, as we engage our staff in professional development on how to teach in this virtual setting and with the distance learning platforms here that we're using, one of the things that we're working with staff as they return to get them ready for is around assessment. So, una de las preguntas que hicieron es si los estudiantes van a tener o va a haber alguna diferencia tocante los exámenes o evaluaciones que van a estar tomando, si lo van a estar tomando en línea, ¿verdad? Y si va a haber apoyos para esos. La respuesta es de que sí, vamos a estar tomando exámenes y los maestros están ahorita al corriente, están recibiendo entrenamiento en cómo el proceso para esos exámenes y evaluaciones se va a estar tomando a cabo. So, vamos a tener un proceso y lo vamos a compartir con todos, porque estos programas nuevos virtuales, ¿verdad?, que estamos haciendo son completamente diferentes a lo que hemos hecho, pero sí están pronosticando que sí se van a estar tomando exámenes y evaluaciones en línea. In fact, depending on the course, there are often different tools that will be available for students on assessments. For example, our math teachers while everyone is using Google Classroom as their primary classroom, there might be some additional assessment links that are used off of it. That one of the things we learned from the spring is that it was hard to ensure that students had validity in their assessments, that they weren't collaborating when they were at home or doing that type of thing. And so we've created some new links and some new partnerships with other vendors that have the same capacity to do assessments, but to do it in sort of a structured way. Sorry if that was long, Melito. That's okay. Dependiendo del curso, ¿verdad?, que están tomando los estudiantes, vamos a tener oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, que estudiantes se enlisten en los salones de Google, que va a ser lo primario que van a estar haciendo. Pero va a haber conexiones donde los muchachos pueden conectarse en ciertos links, ¿verdad? O conexiones, por ejemplo, en matemáticas, que pueden ellos estar revisando, ¿verdad? Y así recibir el apoyo que necesitan. Porque en esta primavera tuvimos problemitas con eso, ¿verdad? Por tocante la colaboración que estaban haciendo los estudiantes, pero va a haber también compañerismos y oportunidades para que los muchachos tengan listas en donde ellos pueden conectarse para recibir los apoyos y mirar y revisar los exámenes que se les van a estar dando. Another bullet point on our list here is I just want to remind all of our incoming 9th grade families that we will have a virtual open house and a meet and greet opportunity with our core 9th grade teachers on Wednesday, September 2nd at 6 o'clock. We will send out more details and a link to follow, but that will be a great opportunity to meet the 9th grade teachers prior to the start of the school year. So, para todos los estudiantes nuevos entrantes que van a estar entrando al grado 9, va a haber una oportunidad de tener una casa abierta, ¿verdad? Una visita en la escuela virtual. Esta se va a estar tomando a cabo el miércoles, día 2 de septiembre a las 6 de la tarde, y va a ser una buena oportunidad para que los padres y los estudiantes conozcan y se conecten con sus maestros que van a estar teniendo este año que viene. Okay. While we wait for any further or more questions to come in, as I look through that bullet pointed list here, just to recap that our teachers will make attempts to email and to communicate with their rosters, their students prior to September 8th. So as we get closer to the start of the school year and as teachers return back to the building, expect more communication to come from us at the school.
Entonces, así como esperamos para más preguntas, quería compartir con ustedes que los maestros y las maestras van a estar haciendo todo lo posible para estar haciendo ese contacto antes del primer día de clases con sus estudiantes que tienen en sus listas de clase. So, esperen correos electrónicos o llamadas y van a estar ellos trabajando muy duro para hacer esas conexiones con los estudiantes. Okay. So as we're waiting for some more comments to come in, oh, here we go. Is Running Start still an option for juniors? Yes, in fact, Running Start students who are interested will need to essentially be able to get their schedules loaded for us first, and then and I'm talking about juniors who have expressed no Running Start interest prior. They'll have to load their schedules first. They'll be one of our students, and then as soon as we can, we'll work with Ms. Silva Pons on paperwork for Running Start. So, una de las preguntas es de que si van a tener los estudiantes del grado 11 la oportunidad de poder tomar las clases de Running Start en el colegio. Y la respuesta es de que sí, pero primero tienen que enlistar las clases, ¿verdad? Y el horario en la preparatoria, y luego la asistente o la consejera Mrs. Pons va a tener la oportunidad entonces de enlistarlos en las clases en la tarde después de Running Start. So, ella va a estar trabajando con esa porción, pero la oportunidad sí se las va a ofrecer. Another question on any word, what is happening with band. Our band is planning to start the year fully virtual. I know Mr. Morash himself is looking at some different ways to possibly get some equipment that we only have here at the building for students to be able to use, like the, escaping the name, but the drum set that essentially comes with 4 or 5 pieces of drum equipment. So we're looking at some ways to continue to get students involved in music that way, but we are ready for a fully virtual online music program. So, la pregunta era tocante de las clases de banda, de música, y el director de esa clase sí está completamente preparado para tomar esa clase completamente virtual, pero están haciendo preparaciones para ver cómo conducir la música y oportunidades para que los estudiantes puedan usar, ¿verdad? Y usar los instrumentos que tienen disponibles de alguna manera. Por ejemplo, el set de tambores, ¿verdad? Son 5 piezas. So, están tratando de figurar, están trabajando con eso, pero van a hacer todo lo posible para darle la oportunidad a los estudiantes de tener los instrumentos y que los puedan usar. All right. Well, we also have joining our broadcast here is Mr. James, our athletic director, and I don't know if there's any questions out there in the athletics or activities world that he could answer for us, but we have Mr. James here. I'll go ahead and bring him in. How's it going, Mr. James? Good. Hi, everybody. Thanks for having me. Good to see everybody turning out and tuning in and the comments section filling up. A los siguientes, you want me to introduce him? Yeah, sorry. Está el señor James, es el director de atletismo. Aquí también está con nosotros compartiendo esta tardecita. Si hay padres que tienen preguntas tocante cualquier deporte o atletismo, él está aquí para contestarles cualquier pregunta que ustedes tengan. Les da la bienvenida y le está gustando mucho, ¿verdad? Que estamos conectando con los padres. Okay, so I see some more questions coming through here. What should we expect as far as grades? That's a great question. The expectations for distance learning and our basically from our classes this fall is going to be much higher than it was in the spring. So, la pregunta fue, ¿qué es la expectativa tocante las calificaciones este año, verdad? Tocante las calificaciones en las clases. Y el director está diciendo que la expectativa va a ser un poco más alto que lo que estaba teniendo o que era requerido durante la primavera. Así es que cada clase, ¿verdad? Va a tener sus expectaciones y están preparándose, ¿verdad? A mandar esa información también a los estudiantes para que miren la escala en donde van a estar sentados. In terms of grades, also please know that each course, each teacher will be communicating their expectations for assessment and grades in their course syllabi and in their first few days of communication and outreach with both the students and their parents.
So, las calificaciones y los cursos, las maestras van a estar compartiendo las expectativas y las sílabas para cada salón en cada clase que ellas tienen, y ellos van a estar haciendo esas conexiones para la casa, conectándose con los estudiantes y los padres para compartir esa información. All right. Another question about supply list. Is there a supply list for at-home learning? Will that be attached to the class schedules? Great question. On our website, underneath the Student Parent Resources tab, our school tab, there is a school supplies list that we have attached there for you. Really, with a combination of looking at that suggested list and arriving here for our learning kits that we're going to provide on September 3rd and 4th, that should cover what we need for materials to start the school year. So, una de las preguntas que tiene un padre es tocante la lista de útiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a necesitar los estudiantes con este aprendizaje en el hogar? Si ustedes visitan el sitio de la red, bajo el enlace de escuela, la lista dice de útiles que se están necesitando, pero no es mucho, ¿verdad? Y aparte de eso, entonces, cuando vienen y recogen los dispositivos, también les van a estar dando kits de aprendizaje, y con eso, junto con los poquitos útiles que necesitan, va a ser más que suficiente para poder hacer sus proyectos. All right, another question. Do we have to take a district computer if we have our own? Will there be a learning kit to pick up either way? You do not need to take a district computer if you do have one of your own. If you feel like your children aren't having to share or anything like that, that's great. You do not need to take one of ours, but we would still encourage you to come on the 3rd or 4th to pick up those learning kits for your courses. For example, English courses are going to have novels to get out, so almost all students are going to be enrolled in the English class and would need to come to pick up a novel. So, la pregunta fue si ellos tienen, las familias tienen sus propios dispositivos y necesitan venir a recoger uno a la escuela, y no es necesario. Si tienen uno ustedes, entonces no es necesario recoger un dispositivo, pero si necesitan como quiera pasar por aquí por la escuela para recoger el kit de aprendizaje. Y también, por ejemplo, las clases de inglés, la mayoría de estudiantes van a tener clases de inglés, entonces para eso va a haber libros, ¿verdad? de historias que necesitan ellos tener y leer en la casa. So, va a ser importante de que pasen para recoger esa información y esos libros. Okay, another question about internet connectivity. What if there's issues during live learning? We've tested a little over our summer here the internet on our side here at the school to be able to handle the amount of broadband that's going to be used for the live learning, and we think we should be fine on this end. We are on the home end. We've had a few families test a couple of different live learnings happening at the same time, and so far reports are that they're able to do some like 3 live learnings at the same time on different devices. So we're hopeful that this should not be an issue in the fall. So, una de las preguntas era tocante la conexión al internet, ¿verdad? Si hay algún problema mientras que están en vivo y pierden la conexión, hay algún problema. Lo que han hecho durante las clases, durante el verano, es de que el distrito escolar ha estado examinando y probando esas conexiones, y hasta ahorita, hasta este punto, no ha habido ningún problema. Incluso también hubo unas familias que les dijimos, ¿verdad?, que lo intentaran en la casa y tener 3 o 4 dispositivos corriendo al mismo tiempo, y hasta este punto no ha habido ningún problema. Pero todo el tiempo se les puede ayudar. Va a haber alguien en la escuela que pueden ustedes comunicarse para recibir ese apoyo. Okay, another question for new kids that are coming to band and don't have an instrument. How will the renting be, or will there not be any renting? Those are great questions. I'm going to ask that Mr. Morash, our band director and teacher, he's going to send out some communication to our families, and we'll be sure to include that for our incoming 9th graders as well. It's a great question. We'll look into that one. So, la pregunta fue para estudiantes nuevos que van a estar rentando el grado 9 y no tienen algún instrumento o la posibilidad de rentar algún instrumento, ¿cómo se va a cubrir, cómo se va a pagar? Entonces, lo que el supervisor, el director compartió ahorita es de que el director Morash, que se encarga, el maestro de música, va a estar mandando información y poniendo información en la línea de la red tocante esa información, los requisitos, lo que necesita, el costo, toda esa información se va a poner. Eso se va a mandar muy pronto y lo pueden revisar ustedes en línea. Another question for us, will students be penalized if they're not able to log in at the scheduled time? For example, they take care of younger siblings and cannot log in the evening. And when we designed our schedules to align with Sager and Davis, we really are hopeful that if they have younger siblings who are in our system,
they're all on the computer with their teachers doing synchronous learning at the same time. But the answer is yes, we will have some flexibility, and I'll explain more here in a second. So, la pregunta fue si los estudiantes van a ser castigados si hay varios hermanos, ¿verdad?, que están listados en sus clases en los dispositivos y entran tarde a la clase. Entonces dicen no. La respuesta es de que lo que van a hacer es que va a haber algún tipo de flexibilidad, pero estamos animando de que todos estén en sus clases al tiempo que deben de estar, haciendo sus trabajos al tiempo que deben de estar y que están enlistados. So one of the things that we also are doing with our live learning is that those are being recorded. So students who are unable to jump in on the live learning, but are free to do so in the afternoon, for example, will be able to view the recorded video of the course or the class session and then complete the work, connect with the teacher, and stay engaged that way. So, una de las posibilidades es de que si no hay algún problema, ¿verdad?, con la conexión, algún problema en la mañana, estas sesiones que van a ser grabadas. Así es que el estudiante puede meterse en línea, revisar lo que se ha grabado de la clase, hacer su tarea y conectarse con su maestra al mismo tiempo. Can we briefly describe the schedule for the week? Previous Monday, Wednesday, certain periods? Yes, that's a great question. So on our school website, there is the updated calendar for this school year. And essentially, we're alternating every other day an A-B schedule. So for example, if today is a 1, 2, 3 period day, tomorrow will be a 4, 5, 6. The next day will be a 1, 2, 3. The next day will be a 4, 5, 6. So rather than by day of the week, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, it is a flowing rotation of periods based on what came the day before. So, la pregunta es el horario, ¿verdad? Si va a ver cómo se mira el horario nuevo para este año. Entonces, lo que se listan en la red y se miran el calendario nuevo que han hecho. Como miren ustedes, los horarios los han arreglado. Por ejemplo, ahora sí es martes, entonces los estudiantes van a estar tomando las clases de 1, 2 y 3. El siguiente día van a estar tomando 4, 5 y 6. El siguiente día regresan a 1, 2, 3. So, están tratando, en vez de hacerlo ciertos días separados, están siguiendo algo que siga seguidito, ¿verdad?, para que no haya mucha confusión. And one thing to note is that on Fridays will also be part of that rotation. So there will not be any change to like a late start or anything like that this year for Fridays. Los viernes van a ser igual como cualquier día regular, lo van a agregar a la rotación, ¿verdad?, que tienen del calendario. No va a haber un día como, por ejemplo, que salgan temprano, eso en los viernes como lo hacían antes, ¿verdad? Va a ser parte nomás el viernes de su rotación regular. Mm-hmm. Here's some other questions about here about following guidelines set forth by IEPs or 504s. Yes, we will adhere to all guidelines set forth in IEPs and 504s. And if there are any concerns about that, feel free to reach out to us, either the case manager or myself, and we'll answer or address your concerns. La pregunta fue tocante las guías de planes especiales como el plan 504 o planes educativos de clases especiales, y vamos a adherir a todos los planes, apoyar en lo que necesita, pero si hay cualquier preocupación, pueden revisar con su manejador de caso, ¿verdad?, que tienen, o pueden conectarse con el director de la escuela también para que él les pueda ayudar y dirigirlos con ese apoyo que están necesitando los estudiantes. We have another question here. How long do you expect the home learning to be? Are there plans for kids to come back to school? We are crossing our fingers. We're really hopeful that we will be able to get to our hybrid in-person learning as soon as, and I know Superintendent Fry has shared this over the course of the summer, as soon as we are able to, in consultation with the health department, the formula that we've been given that outlines the return to school. So we are hopeful that we will be able to get back to in-person learning. So, la pregunta era de cuándo pronostican, ¿verdad?, que vayan a regresar las clases a clases regulares. Y ahorita, como estamos, el director, el superintendente Fry estuvo compartiendo con nosotros de que estamos anticipando y cruzando los dedos, ¿verdad?, que todo esto se normalice un poco para poder entonces regresar a algo más a contacto a cara, y ahorita estamos siguiendo las guías que nos están dando el Estado y las oficinas y delegaciones de salud, y es lo que estamos haciendo ahorita para mantenerlos a todos sanos, ¿verdad? Pero estamos anticipando y esperando, ¿verdad?, que pronto cambien las cosas. Okay. This is kind of very interactive. I like it.
Actually, our band teacher, Mr. Morash, is on here, and he said that if you have any band questions, you can email him directly. His email address can be found on our school website under the staff directory, or for those of you that can remember Morash, it is dmorash@cpps.org. So el director, el señor que está encargado de la música de banda, el director de banda, está ahorita participando en esta secretaría aquí con nosotros, entonces escuchó la pregunta y él dice que cualquier pregunta que ustedes tengan tocante dirigirse a banda o música, se lo pueden hacer directamente a él, a su correo electrónico, a dmorashcpps.org. Y le pueden mandar un correo electrónico con las preguntas que ustedes tengan. También lo pueden encontrar en el sitio de la red, bajo el personal, en el enlace personal, y ahí está la información de él también. Great. We have a question here about student interaction and connection, which is so important for us, and one of the things that we're really going to prioritize this year. Are there ways to help new students meet new classmates or meet their classmates since we don't have in-person learning happening? We're working closely with our ASB student leaders who have really taken this on, and expect more details and more information to come, but it is on our radar and is something that we're working hard to build on and maintain those connections. So, la pregunta era de si va a haber la oportunidad de que los estudiantes se conecten con otros estudiantes, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante y es algo que está ahorita en la red de nosotros también, porque estamos tratando de figurar cómo abrir esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, la clase de ASB, el cuerpo asociado estudiantil, están tratando de salir con ideas y proyectos, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de conexiones y hacer actividades donde los muchachos y los estudiantes se puedan conectar con actividades y esas relaciones comiencen a crear. A question about where will the recorded class sessions be posted? They will be posted onto the Google Classroom for that course. So just like a student would log in to see it live on the Google Classroom through Google Meets, etc., we're going to now have the same place you go to, except instead of seeing it live, you'll be able to see the video link from that class period. We are not sure how long it will take for the live recording to populate into a video, but probably a couple hours. So it'll be a few hours after the live learning that video will be available. So, el proceso de grabarse, estas sesiones se van a estar grabando y van a estar en vivo, ¿verdad? Entonces, los estudiantes pueden revisar su enlace, ¿verdad? En el Google Classroom que le dicen, en vivo, y pueden hacer clic en el enlace. No sabemos todavía cuánto va a durar el proceso, ¿verdad? Para que se empiece a grabar la sesión, pero sí van a estar grabadas. So, pueden esperar unos cuantos minutos y luego enlistarse, ¿verdad? En el Google Classroom y entonces hacer clic en donde dice vivo. Let's see. Okay, we have a question about if a student is not feeling well, are they still expected to jump onto the virtual live learning since they're home anyways? So that's a great question. I think if students are able to join in while they're home, they're not maybe so sick that they really just need to be left quite alone, then we should attempt to do that. But if they are sick and unable to attend, then just like they would be if they can't come to school, you can notify the teacher, notify the office, and we'll take care of the attendance. So, la pregunta fue si el estudiante no se está sintiendo muy bien, que si todavía puede participar en la clase virtual. La respuesta del director fue de que sí, depende del estudiante, ¿verdad? Si él no está muy enfermo y puede estar participando en la clase, se puede hacer, pero si no se siente bien y no quiere participar, entonces es como algo regular, echar una llamadita a la escuela, darles a notificar que no va a estar asistiendo porque está enfermo, y esa comunicación, ¿verdad? Es muy importante, y entonces la oficina se encarga de los siguientes datos. Okay, and I see some comments, some questions about the Chromebooks. Yes, just to reiterate one more time that if you do not need a device, you have your own, your student has one that they can use, then you do not need to check one out from us. But we do have enough that anybody who needs one will not need to share with siblings. You will get your own device this year if you need one. So, la pregunta fue otra vez lo mismo, ¿verdad? Si no necesitan un dispositivo, no necesitan tomarlo, pero si cada estudiante necesita uno, tenemos suficientes para darle a cada estudiante. No necesitan compartir con un hermano o una hermana, ¿verdad? En la clase. Cada estudiante puede tener su propio dispositivo para usar. Así es que, pero si no lo necesitan, entonces no es problema tampoco.
Okay, and just one more time, also the learning kits that we will be distributing on September 3rd and 4th, those are going to be specific to the courses that your student is enrolled in, and those could include things such as novels from their English class. It could include tiny engineering kits if they're in a Dream Lab class. It could include art supplies if they're in an art class, so it will really be tailored to the student's schedule. So, recuerden que los kits de aprendizaje que vamos a estar repasando el día 3 y el 4 de septiembre son pertinentes a las clases y el horario que tiene el estudiante. Por ejemplo, si es una clase de inglés, les van a estar dando libros de novelas para que los usen. Si la clase es de ingeniería, entonces para la clase de Dream Lab, del laboratorio de sueño, entonces les van a estar dando información tocante de eso. Si es una clase de arte, se les va a dar entonces útiles de arte para que puedan usar en casa. And a question on those kits, if you are unable to pick them up on the September 3rd or September 4th, we will be flexible. We will, if you need to pick them up the following week, you can come to the office to pick those items up. We are even willing to run them to you, to your household, if, leave them on the end of the driveway, that type of thing. So we will make sure that we get those course kits in the students' hands. So, los kits esos de cursos, ¿verdad? Que estábamos explicando ahorita, que vamos a estar repasando el día 3 y el 4 de septiembre, vamos a estar flexibles con esos tiempos. Si no los pueden venir a recoger en esas fechas, pueden venir entonces la siguiente semana, y si todavía es un problema, nosotros podemos hacer el esfuerzo y se los a dejar y dejarlos enfrente de la puerta en la casa, para que no tengan que hacer ese viaje, nomás que se comuniquen con la oficina para darnos a saber en qué les podemos ayudar. Okay. Put up the bell schedule one more time, but between just going over the actual day of what that will look like, I would encourage families to start to plan now with their student. What is going to be your learning environment within your home? What is that going to look like? Start having those conversations now, and part of that was included in the letter that I sent out a couple weeks ago. But if you're not having those conversations, now's a good time to start planning for that. So, una vez más, aquí está el horario, ¿verdad? Del diario que vamos a estar teniendo. Les animamos que ahorita los padres se sienten con sus estudiantes y a comenzar a hacer un plan de cómo se va a ver ese horario durante el día, qué es lo que van a estar haciendo, a qué hora. Yo compartí información, tocante de esto, pero si no han tomado el tiempo para tener esas conversaciones con su estudiante todavía, ahorita es el plan oportuno ahorita para poder tener esas conversaciones de una vez antes del primer día de clases. And kind of tied to that idea is one of the things that we are very sensitive and aware of is the camera being on with students. And we learned in this spring that there were students who just did not want to have that camera on. And if there's any ways that we can help as parents, kind of offsetting the background behind them, or to allow them to open it up, that camera, it sure does go a long way in building that connection and that relationship with the teacher. But if we can't get that student to open up the camera, we understand, but anything we can do to make that attempt will go a long way in building that relationship. So, junto con la idea esta del horario que estábamos teniendo ahorita, una de las cosas que sí nos hemos informado, ¿verdad?, es de que hay algunos estudiantes, ¿verdad?, que no quieren encender la cámara, por cualquier razón. Estamos tratando de animar a los padres y a los estudiantes, ¿verdad?, que platiquen tocante esta opción, porque esas conexiones, mirando a los maestros y que ellos te miren a ti, platicar, esas conexiones son muy importantes para que comience a crear la relación. Así es que cualquier cosa que ustedes puedan hacer para apoyar y animar a los estudiantes que enciendan esa cámara, ¿verdad?, para que entonces puedan tener esa interacción personal, sería de mucho beneficio. Well, we haven't had questions for a while, so maybe to recap what's next or what's coming up here, we're excited to be welcoming back our teachers on Monday. So we will be back in here busy with trainings and professional development around distance learning. But for you as a student or you as a parent, some key things are this upcoming Friday, your schedule should be available via Skyward. If they're not, check again on Monday.
So, para recuperar, ahorita revisar lo que hemos platicado, ahorita por lo pronto ya estamos nosotros bien emocionados de tener los maestros ya en la escuela, en los salones, empezando este lunes que viene. Van a estar trabajando, participando en actividades profesionales, preparándose para sus salones. Unas cosas que le estamos recordando a los estudiantes, que para este viernes ya pueden comenzar a revisar el Skyward, el sitio de la red, para que comiencen a revisar su horario y a más tardar, si no está el viernes, revisen otra vez el lunes y ya debe de estar puesto ahí. Y cualquier pregunta, recuerden, pueden comunicarse a la escuela a cualquier tiempo, empezando el lunes, ahí vamos a estar todos. And for the class of 2024, for our incoming ninth graders, we do invite you to attend on September 2nd, 6 o'clock. Again, more details will be sent out to our incoming ninth graders. An opportunity to meet the ninth grade English team, history, science, and math. And so we look forward to seeing you on September 2nd at 6 o'clock. More details to follow. So, para la clase de 2024, son los estudiantes nuevos que van a estar entrando al grado 9. Los estamos invitando que se conecten y visiten con nosotros, que participen el día 2 de septiembre a las 6 de la tarde para darles la bienvenida. Vamos a tener los maestros de las clases de inglés, de historia, de ciencia y inglés, y entonces los pueden ustedes ya conectarse y comunicarse y conocer a sus maestros para esas clases. In addition, our 10th, 11th, and 12th grade classes will also have open houses, as well as an electives open house. We will hold those probably that second week of school once the school year is underway. But we really feel strongly that our incoming ninth graders need something prior to the first day of school. So that's why we're aiming for September 2nd. So, las clases del grado 10, 11 y el 12 también van a tener su oportunidad de tener a las puertas abiertas de la escuela, ¿verdad? Para visitar con sus maestros. Estamos anticipando que posiblemente para la primera o segunda semana, ya después de que empiecen las clases en septiembre, pero que estábamos pensando que los estudiantes del grado 9 necesitaban su día aparte, ¿verdad? De todos los demás, para darles toda esta información. Y recuerden que todo va a estar en línea, información va a estar siendo mandada para la casa y va a estar puesta en el sitio de la red, o sigan conectándose con eso. In the meantime, I'll be sending out more communication, and especially our teachers will be sending out communications to their students in the next few weeks here before the start of the school year. So expect some more emails and some more outreach, and we look forward to getting together and starting off the 2021 school year here on September 8th. So, estén anticipando más correos electrónicos, información en el sitio de la red. Estamos muy emocionados de ya empezar este año escolar. Queremos darle toda la bienvenida. Aquí vamos a tener ya los maestros disponibles y ya estamos anticipando empezar este año de 2020-2021 y empezar el día 8 de septiembre. Así es, aquí los miramos. Thank you, everyone, for joining us this evening. And if you have any additional questions, please feel free to email me, email any of our staff, and we'll respond to you as soon as we can. Muchísimas gracias por estar y participar esta noche aquí con nosotros. Recuerden que con cualquier pregunta, cualquier cosita que necesiten, pueden comunicarse a cualquiera de las oficinas escolares para que reciban ese apoyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. All right, good night, and thank you, Melito. You bet. You bet.